Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Papás Pingüino? Bueno, pues ya saben que como cada martes estamos aquí pues justamente para brindarles algunas herramientas. Estamos ahorita aquí en medio de este mundial con tanta euforia, pero bueno, pues tenemos este espacio de crecimiento que hacemos con muchísimo cariño para todas las mamás, para todos los papás, brindarles algunas herramientas y bueno, pues como ustedes saben, no solamente generamos estas experiencias como caminatas de senderismo, como picnics familiares, sino también tenemos estos pequeños espacios de crecimiento y bueno, pues invitamos a pues muchos expertos con diferentes temáticas y el día de hoy vamos a estar platicando acerca de sexualidad. Es un tema que a lo mejor a muchas mamás, a muchos papás, de cierta generación, pues a lo mejor les hace mucho ruido, les da miedo, no saben cómo abordar, porque a lo mejor a nosotros nadie nos habló de sexualidad, a lo mejor nuestros papás, pues tampoco, mucho menos. Y entonces, bueno, hoy en día creo que este tema hay que platicarlo, hay que darles ciertas herramientas, pero también es importante saber cómo abordarlo, a qué edad sí, en qué momento sí. Y bueno, pues para ello invitamos a una experta. Ella es Lulú Paz. Ella es licenciada en psicología por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, o sea, el ITESO, que también fue mi alma mater. Así es que, bueno, pues encantado, Lulú, de tenerte aquí en este espacio de Papás Pingüino. ¿Cómo estás, Lulú? Muy bien, muy contenta de estar aquí en este espacio, de compartir estos temas que efectivamente, como mencionas, nos dan mucho miedo, ¿no? Como efectivamente nadie nos enseñó de una manera formativa y formal el tema de la educación sexual, y si por ahí nos dieron algo, nos hablaron de la parte biológica, pero no más. Y la parte Ujú. socioemocional tampoco abordaron. Entonces, sí somos un montón de adultos, papás, mamás, que estamos formando nuestros hijos, hijas, o adultos que estamos en las etapas de formación en distintas escuelas, pues que no tenemos esta parte formativa bien desarrollada. Te faltó por ahí mencionar un par de cosas que son importantes para que sepan por qué estoy hoy aquí. Yo además tengo Sí, la maestría en sexualidad y equidad de género y estoy estudiando el doctorado en educación sexual y derechos humanos. Entonces, wow. a lo que me he dedicado mucho de la parte profesional tiene que ver con estos programas de educación sexual y de educación socioemocional, porque no podemos hablar de una sexualidad sin el desarrollo socioemocional. Así que, mucho gusto. Oye, pues Lulú, pues vamos definiendo qué es sexualidad, porque a veces las mamás o los papás podemos creer que solamente tiene que ver con esta parte genital, con esta parte del acto, de las relaciones sexuales, y creo que, bueno, pues abarca mucho más. ¿Qué es entonces la sexualidad, Lulú? Sí, exactamente. Cuando yo voy por la calle y de repente me encuentro alguien en la tienda y me dicen, oye, Lulu, ¿a qué te dedicas? Difícilmente, así en lo coloquial, les digo, soy sexóloga, porque se imaginan un montón de cosas que ni siquiera son. Me Ujú. gusta más decirme, dedico a la educación socioemocional y a la sexualidad, desarrollos digamos, de educación sexual, programas, pues porque justo la gente se hace mil ideas. La sexualidad, de hecho, mira, no venía preparada, pero te comparto pantalla para que tú y la gente que nos escucha en este momento podamos ver. ¿Qué es eso de sexualidad? Es un término que nos da muchísimo miedo porque justamente hemos sido educadas, estamos en un contexto que ha sido confinado al silencio este tema. Antes se pensaba en este paradigma que si no se hablaba de los temas de sexualidad, de el coito, de todos los temas alrededor de este, como si no fueran a pasar. Lo que nos damos cuenta ahora es que el no hablar de la sexualidad, el no estudiarla de manera formal, nos lleva directamente a tener conductas de riesgo. Nos lleva a tener problemáticas como las que ya tenemos en México, de primer lugar en embarazo adolescente, como índices altísimos de abuso sexual y violación, que nadie queremos para nuestras familias. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues agarrar el toro por los cuernos y empezar a definir
¿Qué es la sexualidad? Voy a empezar a utilizar esta propuesta de los holones de la sexualidad humana, que fue propuesta por el doctor Eusebio Rubio, que es médico, psicólogo, psiquiatra y sexólogo mexicano. Es uno de los sexólogos más importantes a nivel mundial y es mexicano. Entonces es muy interesante. Él tiene toda una antología de la sexualidad humana. Y realmente en México hemos podido desarrollarnos muchas personas que estudiamos la sexualidad desde una perspectiva muy interesante. Bueno, ¿quién es Eusebio Rubio? Aquí les tengo un poquito para quien quiera leer ahí su currículum. O sea, en realidad ha hecho un montón de cosas a nivel nacional en relación del acompañamiento de la salud sexual y reproductiva. Y él menciona la sexualidad en su antología de la sexualidad es, digamos, un modelo de olones. ¿Qué son olones? Me preguntarán. Son, digamos, viene del griego que es holos, que quiere decir todos, la totalidad o completo, y on, el cual se usa para denotar una parte, es decir, hay cuatro grandes partes que se van alimentando y tienen como subpartes, forman parte de un todo. ¿Cuáles son estos grandes cuatro olones que él menciona? El primero tiene que ver con cómo me vinculo afectivamente con mi cuerpo, conmigo misma, con las personas, mi familia, con mis amistades, con mis mascotas, con el mundo, cómo me vinculo y ahí es donde empezamos a abordar el tema emocional. Si valoro o no valoro, si discrimino a una población o no, cómo me vinculo con todas las personas alrededor. Y también, por supuesto, cómo me vinculo con mi pareja o mis parejas, ¿no? Entonces, es justo reconocer que hay una parte afectiva. ¿Cómo me vinculo con esto? El segundo alón es si yo decido, quiero o no puedo o no quiero tener hijitos o hijitas, o incluso, porque hay personas que quieren tener hijitos y no pueden físicamente, Ujú. biológicamente no pueden, por distintas enfermedades o por distintas cosas. O si no, ¿cómo voy a hacer una dirección de vida? ¿Hacia dónde va a ir mi vida en la trascendencia? Puede ser que yo quiera dedicar mi vida a tener hijitos y eso es una decisión que se vale, pero que se vale de una dirección planeada y bien hecha, trayendo conciencia a las decisiones. O decir, no, no puedo, no quiero tener hijitos, pero mi vida va a tener esta dirección y va a ser de beneficio para esto y esto y esto. O voy a dejar, por ejemplo, un mejor mundo del que encontré cuando nací en este mundo. Esa tiene que ver, o el segundo olón, la reproductividad o trascendencia. El tercero tiene que ver con los roles de género, es decir, con qué implica ser hombre, mujer u otros géneros en este espacio geográfico, social y político. Es decir, Ricardo, no es lo mismo ser una mujer en México en el 2025 que ser una mujer en México en 1900. Hay Totalmente. derechos, o hombre, ¿eh? O sea, ser una mujer o un hombre, implica un montón de diferencias. Y no es lo Ujú, mismo ser una mujer en México en el 2026 a ser una mujer en Afganistán en el 2026. ujú. Claro. Hay roles, derechos que se están violentando o no. Hay muchísimas cosas. Tiene que ver con mis roles, digamos, en lo que se va construyendo a nivel social y estructural, de lo que implica la designación del rol de lo masculino, de lo femenino o de otros géneros. Y Y por ahí, último, y ajá, ahí luego entraría también el tema de, bueno, hoy pues hay hombres, mujeres, pero también con cierta preferencia, tal vez en un país en donde empieza a tener como esta apertura, pero a lo mejor algunas generaciones no. eh, También tiene que ver, ahí entraría esto. ¿te refieres a los roles de género o Sí, a la sí. identidad de género? Y bueno, sería identidad de género, creo más bien. Ah, ok. Eso va similar, pero no lo abarca aquí Eusebio. Es decir, Ok. aquí abordamos, o sea, sí se abarcaría porque hace 20, 30 años, de manera social, no se hablaba, aunque sí existían otras identidades de género, pero no se normalizaban. Ahora se Ok. están normalizando. Sin embargo, digamos, en esta parte occidental, por ejemplo, las personas trans o las personas con otra identidad de género distinta a su sexo biológico, que también, si quieres, lo puedo explicar en un momento más adelante, sí han Ujú. existido a través de la historia y hay registros históricos de estas personas, por ejemplo, las personas mushes, no sé si has escuchado, en el istmo de Sí. Tehuantepec, que existen y que tienen ya un rol específico dentro de esa sociedad. Ahí sí te Ujú. podré decir, las personas mushes en el istmo de Tehuantepec son las personas
que generan dinero, que cuidan a los adultos y que usualmente cuidan, digamos, como a la familia y que no se reproducen fácilmente, como una ujú, persona cisgénero o una persona heterosexual. Entonces, ujú, sí, efectivamente tiene que ver con la construcción social y la determinación subjetiva de un rol específico de género. ok, Eso tiene que ver en este olón del género. Y el último tiene que ver con el erotismo. ¿Cómo me vinculo con el placer? ¿Cómo gestiono mi placer? Sí, erótico sexual, pero también el placer de vivir, el placer de sentarme y leer un libro, el placer de estar aquí en tu programa y escucharte y estar compartiendo este conocimiento, el placer de, no sé, compartir un gol, todos y ujú, todas juntos, ¿no? O sea, es justo cómo me vinculo con este placer y si lo sé regular o no. Ahora vemos en los festejos del mundial mucha gente desbordada del placer del mundial, en donde ya hacen destrozos. Y entonces es importante empezar a gestionar, porque si no sabemos cómo gestionar nuestro placer, cómo autorregularlo, por supuesto que nos vamos a lastimar y vamos a lastimar a otras personas. Todo esto tiene que ver con la sexualidad, en términos generales. Entonces, por ahí veía una de las preguntas que era, ¿desde cuándo hablarle a nuestros hijos de sexualidad? Ya le estás hablando, ya les estás formando. No te estás dando cuenta, pero ya estás formando. ¿Cómo? ¿Cómo te vinculas tú, por ejemplo, con el helado o tu postre favorito? ¿Cuál es tu postre favorito, Ricardo? Podría ser un brownie de chocolate con nieve de vainilla. Perfecto. ¿Con qué frecuencia te comes tú brownie de chocolate con helado de vainilla? Mm, no sé, a lo mejor una vez al mes, yo creo. Ok, imagínate que tú eres un adolescente y descubres el helado de chocolate con, digo, el brownie de chocolate con el helado de vainilla y quieres comerlo todos los días. O quieres comer solamente un brownie con helado de chocolate. Estamos hablando de postergación de la gratificación, de gestión del deseo. ¿Qué me va a pasar? Pues ya el cuarto día que comas puro brownie con helado, pues te vas a empachar y incluso ya no lo vas a querer volver a ver. Tenemos que aprender y acompañar a nuestras infancias, a nuestras niñeces y adolescencias a este proceso de adquisición de autorregulación y de todo lo que tenga que ver con la gestión de su propio placer. No solamente en el tema erótico sexual, sino también en general en la vida. Y todo está interrelacionado. Entonces, yo les diría, ¿desde cuándo? Tenemos que hablarles desde siempre. A lo mejor la pregunta va más enfocada hacia cuándo tengo que tener esa conversación que usualmente nos da como miedito y cómo les voy a hablar de penetración, cómo les voy a hablar de penes y testículos y vulvas y clítoris y placer, cómo les voy a hablar. Pues eso es un tema que tendremos que normalizar. De entrada, de hablarle las partes del cuerpo, cómo se llama. Si no es la pirinola, ¿no? No, no es la cauliflower. Ni la colita, ni... Y eso, tenemos una cultura, estamos inmersos en una cultura que nos lleva a no hablarle a las cosas como se llaman. O sea, el pene se llama pene, el Ujú, brazo se llama brazo, el dedo se llama dedo. ¿Por qué no hacemos burlas del dedo, de la cabeza, de los ojos y sí de la vulva, y del pene y los testículos? Porque hay ujú. toda una cultura alrededor que nos lleva no, cállate, no le digas El cómo se morbo, llaman, ¿no? el morbo, y eso genera más morbo y eso no informa. Así es. Y justamente eso se tiene que enseñar al hablar las partes del cuerpo, como se llaman, pues desde que empiezan a conocer su cuerpo. Entonces, al menos esa parte sí tiene que ser obligada, así como le dices, tu cabello, tus ojos, tu nariz, tus hombros, tus senos o tu pezón, también tienes un área genital, puedes decirle área genital o puedes decirle tu vulva, tu clítoris, tu ano, tu uretra. Son términos médicos que podemos utilizar. Claro. Sí, porque a veces le llamamos la colita a toda la zona del ano, de la uretra, y no todo es la colita. O hay países que le dicen la cola al trasero, a las pompas, y Ujú, no necesariamente. Entonces tendremos que ser muy específicos. Vamos a decir, esta zona, y también enseñar desde temprana edad lo que es la intimidad en sentido de solo esto es para ti y no para otras personas. Oye, ¿qué partes son públicas y qué partes son privadas? Es claro. importantísimo. Desde temprana edad, desde 2, 3 añitos, oye,
tu cara, tus brazos, eso puede ser a lo mejor algo que las personas alrededor pueden ver, pero nadie, no importa que no tienes que llegar a los genitales, pero si llega alguien y te da un abrazo incómodo, puedes decir que no y te puedes alejar. Que eso responde a otras de las preguntas. Tenemos que aprender muchísimo en relación al consentimiento. Tenemos que educarlo y tenemos que respetarlo, porque está bien lindo decirle a nuestros hijitos, hijitas, ay, sí, el consentimiento, pero cuando nos lo ponen límites a nosotros, ahí eso es lo interesante. Claro. Oye, Lulu, entonces, bajo esta perspectiva, pues yo podría entender, asumir, pues que desde que es bebé, desde que es muy chiquito el bebé, pues ya estar hablando con respecto a, empezaríamos a hablar de sexualidad desde que pues llamo a las cosas por su nombre, ¿no? Oye, no Exacto. sé, si el bebé o el niño ya está chico, oye, lávate bien tu pene, ¿no? O tus testículos o X, ¿no? O sea, desde muy pequeño empezaríamos a hablar con esta naturalidad, porque la sexualidad es inherente al ser humano, ¿no? Sí, es una parte natural de nuestra existencia. Ujú, Exacto. La sexualidad ya viene, si te fijas, desde esta perspectiva de Eusebio Rubio, no solamente estamos hablando de, ay, ya les tengo que hablar del área genital solo cuando van a tener coito. No, porque uno, no sabemos cuándo eso va a pasar. Y ujú, dos, me encantaría decirles que sus hijas e hijos les van a pedir permiso para iniciar su vida sexual, pero esto no va a pasar. ujú, Siempre y cuando sea con consentimiento, lo que nos damos cuenta es que muchas adolescencias inician su vida sexual sin consentimiento, es decir, por medio de abuso y violación. ¿Y por qué lo hacen así? Porque como hemos confinado al silencio este tema, y ojo, cuando hablo de hablarles desde bebés, no estoy diciendo que al niñito de 2 años le digas, mira, esto es el coito, no, digamos, de acuerdo a la etapa de desarrollo, que esa es otra de las preguntas, ¿no? De inicio tendríamos que hablarle las cosas como se llaman. Uno. Dos, generar este vínculo de cercanía, de escucha activa, de escucha atenta a nuestras niñeces, adolescencias, que tenemos como poco insertado el escucharles, el sí. atenderles. Oye, Lulu, ahorita se me está ocurriendo algo, porque a lo mejor antes de todo esto, a lo mejor también valdría la pena revisar nosotros como adultos qué percepción tengo con respecto o cómo me relaciono yo como papá, como ser humano, con la sexualidad, porque a lo mejor si yo tengo pues algunos temas ahí, algunos tabús, pues a lo mejor va a ser complicado que yo pueda transmitir esto de manera muy natural a nuestros hijos como debería de ser, ¿no? Ese es el primer reto y tienes toda la razón, Ricardo. El primer reto es reconocer, uno, somos adultos que estamos queriendo enseñarles, por ejemplo, eh, cálculo diferencial a nuestras hijas e hijos sin haber estudiado matemáticas. Ujú. Es decir, no hemos sido formadas y formados en algo y medio por ahí en la vida nos hablaron, el tío, la prima, no sé qué, vi un video que medio me formó, pero en realidad eso no es formación formal y sentida y con base científica. Ujú. Entonces, uno es reconocer que tenemos una profunda ignorancia en el tema. Dos, buscar fuentes confiables. Por ejemplo, yo aquí les digo, está la Antología de la Sexualidad Humana de Eusebio Rubio, hay varios libros Ujú. de David Barrios, hay muchísimas, igual si quieres al final te dejo algunos títulos de libros que pueden leer, que pueden incluso seguirlo en sus redes, infórmense y decidan sobre de eso cuál, de acuerdo a tu escala de valores, que también es importante mencionar, no para todos va a ser igual una cosa que otra, ni va a valer más una que otra cosa, para eso está la diversidad. Sin embargo, Ujú. tienes que formarte un criterio de desde dónde vas a formar en la sexualidad. Primero, Claro, formándote totalmente. tú y después para poder compartirlo con tus hijas e hijos. Sí, porque finalmente hoy con tantísima información y con tanto acceso que tienen nuestros chicos, pues si no lo haces tú, lo va a hacer TikTok y lo va a hacer YouTube y o lo va a hacer a través de un compañerito.
y pues quién sabe qué vean, si es No, científico o en el no. mejor de los casos, perdóname Ricardo, en el mejor de los casos el compañerito. Van a encontrarse alguien en Roblox, en algún juego, que les diga y que les empiece a enseñar cosas que no sean, digamos, con base en la ciencia, que no sean Ujú, formativas y que no sean acompañadas desde lo emocional. Y entonces tus hijas e hijos, así como nos pasó a muchas y a muchos de nosotros, que iniciamos la vida sexual sabiendo nada, teniendo conductas de riesgo y lastimándonos y lastimando a otras personas, puede pasar. Ojalá que no, ojalá que yo me equivoque y todas las personas que me estén escuchando hayan tenido la decisión profunda de cuándo, cómo y con quién iniciar su vida sexual. Casi puedo asegurarles que no, que eso se daba como que pues ahí se dio, ¿no? Y no ujú, decidiste y no lo pensaste. Queremos que estas nuevas generaciones puedan tomar las riendas de su vida y tomar esa decisión. Y eso implica analizar las consecuencias de los actos, implica autorregulación, implica otras, digamos, como habilidades socioemocionales que de entrada tampoco a nosotras y a nosotros fuimos formados. Hasta el 2017 iniciamos en México como política pública la instauración de la educación socioemocional. Te digo y ujú. lo sé porque yo soy coautora del Proyecto Nacional de Educación Socioemocional para Bachillerato y, y entonces, o sea, hasta el 2017 empezamos a decir, oigan, por cierto, las emociones son importantes desde preescolar hasta bachillerato y con un mismo marco conceptual basado en ciencia. Es decir, toda nuestra infancia, si tú naciste más o menos antes de 1994, ¿acaso? Yo, Sí, poquito poquito antes. antes. Yo Un sé que poquito poquito antes. antes. Bueno, imagínate que, ¿cuántos años tenías tú en 1994? Tenía 16 años. Muy bien, yo tenía 10 años. En 1994 se firmó la Carta de los Derechos de las Niñas y los Niños a nivel internacional. Quiere decir que a nivel internacional, tu infancia y mi infancia fueron libres, o sea, podían violentarnos con derecho. Mm, Imagínate, estamos en pañales. Entonces, nosotras y nosotros que tuvimos una niñez que nos violentaron, que muchos tuvimos que trabajar o no, o que no había esta cuestión de derechos, híjole, tuvimos que empezar y tenemos que formar ahora nuevas generaciones con todos estos retos. Efectivamente, es un reto la comunicación que tienen. Antes decían, no, que no les informen. Ahora están sobreinformadas y sobreinformados, tienen demasiada información, pero hay que acompañar en cómo digieren esa información. Hay que claro. acompañar. Alguna vez estuve en un colegio en donde les empecé a hablar de diversidad sexual, les empecé a hablar de los solones. Y me decían, Lulu, nosotros ya, o sea, adolescentes, ¿no? Nosotros ya sabemos eso. Y yo, perfecto. ¿Cuál es su duda? Levantaba la mano un chavito y me conmovió muchísimo porque me dijo, Lulu, ya sé toda esa información, de eso no me interesa, lo que me interesa, o ya sé, ya conozco, abrazo la diversidad, ok, pero ¿qué hago con un corazón roto, Lulu? ¿Cómo lidio con mi corazón roto? Y entonces estamos volteando los adultos a preocuparnos que no sabemos un montón de cosas y nos olvidamos del acompañamiento. Nos olvidamos que tenemos que acompañar esos procesos de enamoramiento, de efectivamente cómo lidiar a los 11, 12, 15 años con un corazón roto. De a lo mejor cuando probaron tener su primer besito o se agarraron de la mano nada más, o cómo lidias con eso, porque son cosas que a nosotras y a nosotros no nos acompañaron y medio las vivimos así. Qué maravilloso es ahora con esta información poder decir, ¿cómo puedo acompañar estas etapas con todo esto? Pero efectivamente tenemos que ponernos a estudiar y tenemos que ponernos a decidir y no dejarnos llevar por lo que me dice fulanita, fulanito. O sea, tenemos que ponernos a estudiar y a cultivar el pensamiento crítico de las personas que somos adultas. Oye, Lulu, y en el caso, por ejemplo, de justamente estos niños que pasan a la pubertad, estos cambios que van teniendo tanto físicos como hormonales, como emocionales, como psicológicos, ¿cómo adelantarnos a que empiecen a suceder estos cambios? O es bueno o no eh, justamente platicarles de esto que va a suceder, ¿no? En el caso de las chicas, pues con el tema de sus senos, en el tema de los O de la chicos, menstruación, ajá. de la menstruación, claro. Ujú.
Y, por ejemplo, con los chicos, el tema de los sueños húmedos, que les va a cambiar la voz. Es importante como papás y mamás poder anticipar, evidentemente no se lo voy a decir a los 3 años. O sea, vamos a esperar a los 4, 5, por ahí, cuando empiezan a preguntar, hay una edad donde empiezan a preguntar los niños, ¿tú qué eres, niño o señor? ¿No? Y entonces cuando empiezan a preguntar y a ver esta diferenciación, pues hay que decir, bueno, fíjate, hay distintos momentos en la vida. Primero eres un niño, en un bebé, luego eres un niño, una niña, luego empiezas a pasar por la pubertad, que es una etapa donde va a haber cambios en tu cuerpo, porque estás creciendo. Y qué maravilloso que estás creciendo. Y si tienes salud y vas a crecer saludablemente, tu cuerpo va a cambiar y hay que cuidarlo. Fíjate, estoy mezclando varias cosas. Sí le estoy dando información, pero también le estoy dando una postura de cómo acompañar. No es rechaza tu cuerpo, que eso lo tenemos súper inmerso en todas las redes sociales por todos lados. El skincare, es que no tienes que tener una arruguita. A ver, corazón, las arruguitas van a venir y las manchas de la piel también. Sí, si las puedes prevenir, qué bueno, prevénlas. Pero también tendremos que lidiar con estos cambios del cuerpo y con las arrugas y con la vejez. Si bien nos va, vamos a llegar a viejos y a viejas, si bien nos va. Entonces, acompañar en esta transición es importante y también darles información, te digo, va a cambiar tu cuerpo, luego si eres un niño, pues tu voz va a cambiar. Si empiezas a hablar así, luego va a haber un momento donde se te salgan como estos, le llaman gallos, ¿no? Que entonces se te sale y que vas a pasar y puede ser uno, que te pueda dar un poquito de pena, y hay muchos chicos y chicas que en esa etapa ni hablan porque les da pena que lo que se va a salir. Abraza esa parte, es porque estás creciendo y te va a salir vello en tu área genital y vas a empezar a sudar y a oler distinto. Entonces tendrás que ponerte desodorante, ¿cuál? El que tú quieras y decides, usar perfumito, ¿por qué? Porque vas a oler mal. Y sí, en la adolescencia, en la Tenía un pubertad primo, estamos todas. tenía un primo de estos que son así como muy ocurrentes y le decía a su mamá, digo, ya después fue como una anécdota chistosa y familiar, que le decía a su mamá, mamá, me estoy haciendo perro, de que le estaban saliendo muchos vellos, ¿no? Ajá, ajá. Entonces sí tenemos que darles información. Sí, tu cuerpo va a cambiar y también tu mente va a cambiar. También hay sensaciones en el cuerpo que cambian. Te vas a empezar a enamorar, vas a de repente a ver a alguien y decir, esta persona, ¿cómo? O sea, ¿cómo me gusta estar cerca de esta persona? Y a lo mejor vas a generar deseos. ¿Y qué vas a hacer con ese deseo? Entonces ya quiero que esté a mi lado todo el tiempo y me aferro a esa persona. ¿O cómo quiero gestionar esto? Eso también se debe de acompañar. Y se Claro. acompañan muchas veces de manera implícita, nada más diciendo como, ay, sí, muy bien, tú haz que ay, venga hacia ti, no sé. Y nos podemos malinformar mucho. Y eso pasa, ¿no? De que, por ejemplo, hay un dicho que nos enseñan mucho a las mujeres de que, ay, es que fulanito te pega porque le gustas. No, eso no debería de ser un indicador de que le gustas. Es decir, con quién me voy a vincular? Con quien me trate bien, con quien me haga Claro. sentir segura y seguro. Y eso para todos los géneros, ¿no? O sea, si llego alguien y oye, es que me golpea, pero luego, no, tenemos que revisar. Y ahí en la pubertad es cuando se dan estos juegos, en particular entre chicos, de vamos a jugar y mucho más broncudos, ¿no? O sea, que empiezan a juguetear, que son juegos de contacto fuerte, pero que tienen que también aprender a gestionar y aprender a parar. Porque primero empiezan jugando con que, ay, hacemos la bolita y no sé qué, y luego es, ya no me gustó el juego, a alguien no le gusta, y entonces se convierte en un problema real, en un conflicto real, y es cuando se empiezan a pelear. Y hay una parte, en esa parte de la etapa de desarrollo, pubertad y adolescencia, en donde la corteza prefrontal, mira, va a haber un par de libros que les voy a recomendar a tu público, de Daniel Siegel, es un neuropsicólogo muy importante, tiene un librito que se llama El cerebro del niño, que eso es para infancias, para niñeces, y otro que se llama Tormenta cerebral, en donde te explican un poco por qué en la pubertad y en la adolescencia, con estos cambios que mencionas, los adolescentes se comportan así. ¿Por qué cuando somos adolescentes nos enamoramos hasta el tuétano, como dice una colega? Pues porque sentimos más y porque nuestra corteza prefrontal no está completamente desarrollada. Para aquellas personas que no sepan, la función de la corteza prefrontal es la regulación emocional, funciones ejecutivas, memoria de trabajo, priorizar y otras cosas. Entonces,
¿A qué edad piensas tú, Ricardo, que la corteza prefrontal se termina de desarrollar? Pues dicen que más o menos hasta los 21, ¿no? Tal vez un poquito más, pero en teoría, pues hasta los 21. Cuando yo estudié psicología, hace ya más de 20 años, justo decían que hasta los 25. Lo que nos dicen las neurociencias ahora, esto lo hablé con Fernando Alcaraz, un colega que le mando un saludo, espero que esté escuchando este programa, que es uno de los mejores neuropsicólogos en Guadalajara. Em, Él nos mencionó cuando estábamos en una capacitación, que los últimos indicadores hablan de hasta los 35 años. Hola. Por eso tenemos ahora adolescencias de 30 y tantos. Por eso nos cuesta tanto trabajo regular y más con estas redes sociales que estimulan en vez de la regulación y la calma, la hiperactividad, vamos a cada vez tardar más. Así que tenemos que cultivar actividades que nos permitan regularnos más. Ujú. Claro, totalmente. Y estoy hablando Incluso, solamente del cerebro. Ajá. incluso yo también luego les comparto a los papás. Pues qué importante es este diálogo, esta presencia, pues de todos los días, esta comunicación, incluso desde la comunicación más superficial, porque si no se da esta, pues luego no podemos acceder a una comunicación un poquito más profunda y llegando, obviamente, pues hasta poder conocer y dialogar acerca de sus sueños más grandes, sus miedos más grandes, pero qué importante es poder ir teniendo esta comunicación diaria, conocer cómo se llaman sus mejores amigos, cuál es su color favorito, que seguramente va cambiando, sobre todo en la adolescencia, va cambiando a cada ratito, ya no le gusta tal cantante, ahora le gusta tal, sus amigos, si a alguien le gusta, el poder tener este tipo de comunicación, pues para poder entablar esta comunicación, ya vamos a llamarla pues sí, más profunda de sexualidad y poder que eventualmente nos puedan llegar a platicar. Sí, efectivamente, yo también estoy de acuerdo que no nos van a pedir permiso cuando quieren iniciar su vida sexual, pero sí eventualmente que puedan acercarse a nosotros por si tienen alguna duda, les sucedió algo, que puedan tener esta apertura, ¿no? Entonces, bueno, pues recomendarles a todos los papás tener estas comunicaciones, estas pláticas diarias, y si a lo mejor no nos encanta el youtuber que siguen, pero pues a lo mejor sí podemos sentarnos un ratito ahí y tener alguna plática. Oye, ¿y por qué te gusta, no? ¿Qué es lo que piensas con respecto a esto que hace? Las canciones que eventualmente escuchan y que a lo mejor no nos gustan, pero bueno, tampoco vamos a estar criticando. Imagínate qué pesado estar escuchando que mi papá todo el tiempo me está diciendo, puta, qué música, antes sí hacían música y lo que hoy hacen es puro ruido, que no nos sentamos y escuchamos y a lo mejor sí podemos saber que si Olivia Rodrigo es la cantante que le gusta a mi hija, pues qué canciones saca, incluso pues a lo mejor eventualmente acompañarla a algún concierto, y entonces eso nos va a dar cercanía para pues poder tener este tipo de pláticas, ¿no, Lulu? Pues no sé, Lulu, si todavía tenemos por ahí algo en el tintero que se te haya quedado que quieras compartir. Pues, bueno, efectivamente, nada más un comentario de lo que dices. Justo esta presencia del vínculo de una persona adulta, mamá, papá, que acompaña nuestras adolescencias, hace toda la diferencia. Pero eso implica que nosotras, adultas y adultos, también sepamos mantener este nivel de profundidad. Y a veces el gran problema es que las mamás o los papás no pueden sostener este vínculo profundo, porque ni siquiera lo tienen con nosotros, o sea, no tienen ese No, lo contacto. mismo. Ujú. Exacto. Entonces implicará, es mucho mejor decir, me siento y entonces conecto. ¿Cómo conecto con esta persona? A veces es mejor decir, ¿sabes qué, corazón? No sé cómo responder a esto que me dices, pero ¿qué te parece si juntas o juntos encontramos la respuesta? Eso es mucho mejor a decir, no, yo opino que esto está bien o esto está mal. Vamos a buscar los puentes y no las barreras. Eso que me conecta con mi hija y mi hijo, cómo piensa, cómo siente, porque en la edad de la pubertad y la adolescencia no siempre se van a sentar contigo diariamente a decirte, fíjate, me gusta esto. O sea, no,
Va a haber momentos donde no van a querer verte ni hablarte. Y de hecho, tienes que sacar a veces las cosas a tirabuzón. Y si lo forzas o la forzas, peor. Es mejor decir, corazón, o como sea que le digas a tu hija, a tu hijo, veo que en este momento no quieres hablar. Para mí es importante que sepas que yo estoy aquí para escucharte y que no importa lo que me digas, no importa lo que preguntes, siempre voy a estar ahí para ti. Sí, y qué importante ahí, Lulú, cuando tu hijo adolescente te empieza a expresar algo, deja lo que estés haciendo y escucha, ¿no? O sea, pon realmente todos tus sentidos a escuchar esto que te va a compartir, porque pues es oro molido justo en esa etapa, ¿no? Y a veces pues no somos conscientes de ello y a lo mejor no es el mejor momento en el que nos quieren compartir eso que vale oro. Y pues le decimos, espérame, hijo, nada más déjame mandar este WhatsApp o deja termino, voy a hacer una llamada y ahorita te atiendo, no sé qué. Digo, puede haber algún caso extremo, pero si puedes, destínale todos tus sentidos a escuchar eso que te quiere compartir, ¿no? Exacto. Y justo en esos momentos es como, recuerda que este es el momento de esa persona y es el momento de conectar. Y eso es lo que le previene a tu hija, a tu hijo, a tu adolescente de una conducta de riesgo. El que le Claro. escuches, el que le mires, el que puedas y que tengas esta conversación. Y a veces nos cuesta trabajo a los adultos reconocerles como personas pensantes que pueden cuestionar. En todos mis años, por muchos años fui psicóloga en un colegio particular, en secundaria y bachillerato. En todos los años que di clases, todas las retroalimentaciones que recibí de las y los estudiantes tenían razón. Es decir, hay observaciones de tu adolescente que te va a hacer que no te van a gustar, pero que posiblemente tenga razón. Y no estoy hablando de que, ay, a ti te toca levantar tu cuarto, no, a ti, mamá, no. Estoy hablando de cuando te cuestiona, oye, ¿por qué estás haciendo esto en vez de esto? Cuestiónatelo. Y si te lo cuestionas y después te transformas de acuerdo a algo una observación que te dio tu hijo, tienes ahí contigo, o sea, tu hija. No sabes la cantidad de pacientes también o de adolescencias que me han llegado a decir, quiero hablar con mi mamá, mi papá por estar en el celular. Qué triste. Ujú. Oye, Lulu, Sí, la gente que seguramente está encantada de todo lo que estás compartiendo, no sé si tengas manera de compartir, no sé si tengas redes sociales o si alguien sí, quisiera alguna charla, ya sea particular o en su colegio, ¿dónde te pueden con gusto. encontrar? Con gusto, pueden conectar conmigo, les voy a compartir ahorita. Tengo un Instagram profesional, el cual hacía lives, como 4 a la semana, pero ahora Instagram tiene esta nueva condición desde hace más de un año que si no tienes más de 1,000, seguidores, no puedes hacer lives. Entonces, pueden encontrar mi Instagram profesional, @lu-psicología-sexualidad, lo tienen ahí en pantalla. Me pueden seguir, pueden ver los lives que estaba compartiendo. Y mientras estoy casi en los 700, entonces ya casi me faltan 300 Eso, personas para poder venga. regresar a hacer los lives. Por ahí me pueden contactar y será un gusto poder compartir pues todo esto que también he sido muy, muy afortunada de recibir de muchas personas. Del mismo Eusebio Rubio fui estudiante en la maestría, entonces de verdad hay mucha información que se tiene que dar y principalmente para hacernos la vida mejor, para tener una mejor calidad de vida y bueno, pues eso es básicamente lo que me encantaría compartir. Muy bien, qué bonito. Oye, fíjate que Lulú, bueno, no sé, en mi caso, resulta que Facebook sí tenemos muchísimo público y en Instagram casi no. Es una red social que no se mueve mucho con Mm. nosotros. No sé si porque a lo mejor más papás pues, están en la red social de Facebook, seguramente sí Es por será. la edad, sí. Sí, entonces bueno, en Facebook tenemos como 100,000 seguidores y en Instagram creo que igual no llegamos creo que ni a 1,000, pero bueno, este, pues muchas gracias, gracias Lulú. Fíjate que vamos a tener un evento que se llama Vida Fest en el Mm. Parque de las Niñas y los Niños por ahí de septiembre. Pues bueno, nos encantaría que a lo mejor pudieras compartir pues alguna charla, algún taller o algo por el estilo
Con Pero mucho bueno, gusto. nos ponemos en contacto y nos ponemos de acuerdo. Pues muchas gracias Lulú por habernos acompañado en este espacio de Papás Pingüino. Y bueno, pues gracias obviamente a la productora que nos ayudó a conectarnos y a estar al pendiente de esta transmisión. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde en este espacio llamado Papás Pingüino. Y recordarles a todos que seamos todos Papás Pingüino. Gracias, Lulú. Gracias, hasta luego.